Seguimos hablando de lo que dejaron las elecciones generales de ayer, y qué va a pasar camino al balotaje. Vamos a hablar ahora con Pablo Fornero, que es corresponsal para la provincia de Santa Fe de Letra P, uno de los periódicos digitales más leídos que aborda justamente la cuestión política. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos y bueno, ayudarnos a reflexionar sobre lo que pasó en las elecciones generales del día de ayer. ¿Te esperabas este resultado de Massa o no lo esperaban, digamos, porque hasta las encuestas inclusive daban que ganaba Milei? Muchos debatían por cuánto iba a ganar, pero efectivamente daban que ganaba Milei. Sí, yo no me lo esperaba, sinceramente. De todos modos, hubo dos encuestas que en los últimos días habían aventurado una victoria de Massa. Una encuesta de una consultora brasilera, que entiendo yo trabajaba para el sector de Massa, y después otra que es una consultora más conocida acá en Argentina, incluso en Santa Fe, que es CB Consultora, que Ujú. suele meterse con informes en la provincia de Santa Fe y también en Rosario, que le dio una victoria a Massa. A mí lo que me llamó la atención en la previa al día sábado fue la declaración, entiendo yo que fue en el cierre de campaña de Victoria Villarruel, la candidata vicepresidenta de Milei, quien dijo abiertamente, estamos segundos y entrando en el balotaje. Y la verdad que, viste, es muy desordenada, caótica, anárquica, a mi entender, la campaña de Milei, donde uno dice A, el otro dice B, el otro dice Z, el otro dice W, Ujú. que la candidata, que su compañera de fórmula diga un día antes o un par de días antes de la elección, estamos segundos, a mí como que me llamó la atención, digo. No obstante, no esperaba que Massa termine ganando y sacando la diferencia que sacó. Ujú. ¿Se impone la estructura del peronismo, la maquinaria electoral, dirían los cientistas políticos? ¿Se impuso eso, la elección de ayer o no? ¿Y hasta qué punto llega hoy por hoy, en esta sociedad tan atomizada, tan libre pensadora, si uno quiere, en diferentes estratos sociales, hasta qué punto hoy por hoy influyen las estructuras? Yo creo que el tema de la estructura y el famoso aparato del peronismo puede tallar, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde el peronismo y quizás también el kirchnerismo tienen una base muy sólida, la cámpora en particular. En Ujú. el norte en el norte del país son dos sectores de la Argentina donde el peronismo tiene una base sólida mucho más fuerte que en el resto del país. Pero yo no perdería de vista que Massa recuperó votos en casi todo el país, Antonio. Massa recuperó 9 puntos en Santa Fe Ujú. entre La Paso y la General. Es un crecimiento muy importante, Ujú. muy, pero muy importante. En Córdoba también recuperó votos, si bien salió tercero, recuperó votos en Córdoba. Ujú. En Salta, Milei había sacado 50 puntos, bajó a 40 y Massa creció otros 10 puntos. Digo, el crecimiento de Massa se dio en todo el país. Es verdad que incide el aparato del peronismo, pero también hay algo sobre la figura de Massa y también hay algo de voto miedo que talló sobre la figura y perjudicó a Milei. Ujú. Yo creo que Milei se exacerbó demasiado después de las PASO, cometió un concierto de errores políticos, en lugar de cuidar lo que tenía, mostrarse, aunque sea en términos públicos, un poco más moderado, cuidando lo mucho que ya había conquistado, dilapidó y puso en riesgo el capital que obtuvo en agosto. Ujú. Y sí veo que al miedo a Milei, los argentinos entendieron que lo tenían que combatir con Sergio Massa y no con Patricia Bullrich, que Sergio Massa era el único capaz de ingresar al balotaje porque Bullrich se había quedado y estaba planchada y no tenía chances de entrar a un mano a mano con el libertario. ¿Cuánto influye, si es que influyen esas declaraciones poco felices, por ejemplo, del hijo de Brucia hablando sobre los homosexuales, de esta chica Lilia Lemoine, que no es su Sí. nombre, creo que se llama de otra forma, pero diciendo que los padres, o presentando un proyecto, hablando de un proyecto de que puedan reducir a la paternidad?
¿influyen o no en el voto del que iba a votar a Milei, digamos, ¿no? El que ya tenía decidido votar a Milei. ¿Influye eso? Yo no sé si en el voto que iba a votar a Milei, porque Milei, Antonio, sacó casi la misma cantidad de votos en agosto y ayer. Claro, Digo, su crecimiento fue hubo un crecimiento, pero muy leve. Digo, el problema lo tiene, lo tuvo ayer porque creció muy poco y lo va a tener en el balotaje. Porque a ver, por un lado creo que suman esos chispazos, esas anécdotas que vos enumerás. Te puedo recordar también a Venegas Lynch diciendo que van a romper relaciones con el Vaticano, sí, 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 sí. a Milei hablando pestes del Papa Francisco. Digo, hay una suma de situaciones que por un lado molestan puntualmente, pero por otro lado también hacen pensar en el proyecto político y en el equipo de trabajo de Milei, si es un equipo profesional, en definitiva si está preparado para gobernar el país. Ahí me parece que es donde Massa le saca una ventaja. Digo, está claro que el país tiene una inflación sideral, que tiene una crisis económica muy importante y que Massa es uno de los grandes, o si no el gran responsable al ser ministro de Economía. Pero Massa es un político profesional. Claro, Y creo que un anoche cuadro quedó, político. Un cuadro claro, político. anoche quedó demostrado eso. Digo, anoche habló Milei en un discurso leído, raro para ser Milei, pero leído, pero desordenado, con un tono agresivo como nos tiene acostumbrados, un poco desprolijo. Después habló Massa, y en la comparativa de los dos discursos, de un momento importantísimo para el país, como es el discurso de domingo post resultados en la noche, bueno, el discurso de Massa fue un discurso de volumen político y el de Milei me parece que no estuvo a esa altura. Incluso los primeros movimientos, hoy mismo, Antonio, de Milei, siguen siendo muy llamativos. Recién, hasta hace 2 horas, en un programa, creo que Twitch, Ujú. con Luis Majul, dijo que pensaba darle uno de los ministerios, el Ministerio de Capital Humano, a la izquierda. Digo, a eso llegó Milei hoy lunes. Claro. Digo, ¿qué nos puede deparar en estas próximas 3 semanas Pero de bueno, campaña? si uno lo quiere pensar desde el antisistema, o sea, Milei y la izquierda serían antisistemas, si bien son las antípodas, ¿no? Pero teóricamente los dos son antisistemas. Sí, pero yo creo que el antisistema de Milei ya tocó su techo. Claro. Y Milei ahora tiene que ir a buscar votos, si querés, en un electorado un poco más sensato, por decirlo de alguna manera. Eso justamente iba, que si vos fueras consultor de Milei, y después te voy a preguntar si fueras consultor de Massa, ¿qué harías? ¿Qué le recomendás a Milei, por ejemplo, después de esta elección? ¿Qué le recomendás? Bueno, anoche en el discurso que dio parece que Milei se puso el traje de Patricia Bullrich y va a hablar pestes del kirchnerismo, y va a hablar de Insaurralde, y va a hablar de Chocolate Rigó, y va a hablar de Alberto, y va a hablar de Cristina, etcétera, etcétera. Bueno, digo, a Bullrich está más que claro, no le sirvió esa estrategia. Claro. Juntos por el Cambio hace un año estaba con la alfombra roja para entrar a la Casa Rosada y terminó saliendo tercero sacando apenas casi 24 puntos. Ujú. Claro. O sea, tiene que tirarse más al centro, digamos, moderar su discurso, Milei. Es- Debería, pero es difícil que una persona con ese nivel de extremo pueda correrse al centro. Yo creo que lo que puede tallar también, Antonio, es que la elección se defina entre peronismo y antiperonismo. Claro. Digo, yo creo que digo, el antiperonismo en Argentina lo ejerce una porción muy importante de la sociedad. Ujú. Está más que claro. Y bueno, digo, a mí anoche me acordaba, hay una anécdota muy jugosa de una charla entre Manieto, el jefe CEO de Clarín, el histórico CEO de Clarín, con el propio Massa, cuando Massa todavía competía por fuera del frente de todos, cuando estaba enemistado con Cristina y Néstor Kirchner. Y cuenta la leyenda que Manieto le dice, en la Argentina hay dos partidos, uno es el peronista y otro es el partido militar, y vos hoy no estás en el peronismo. Bueno, Massa volvió al peronismo y hoy hay una oferta de cara a noviembre, que una es del partido peronista, que es Sergio Massa,
Y la otra, bueno, Milei, digamos, con sus prédicas pro dictadura, Claro, partido militar tiene es una entendido en, lógica en media sentido militar. de orden, claro, entendido. Ahora, Milei no rescata al menemismo, que es en todo caso un sector del peronismo. Vos fijate que no habla de que los males empezaron hace 70 y pico de años, como dicen en Juntos por el Cambio, sino empezaron en 1916. Decía que Sí. dice que el primer socialista es Irigoyen. En ese aspecto, ¿puede menemizarse Milei o no lo ves por ahí? Yo creo que lo va a intentar. No sé si va a tener dividendos. Yo creo que todo el voto, más a lo que logra, es incluso mucho más después del discurso que dio anoche, es capitalizar el voto peronista, incluso el voto peronista no K. No sé si el voto cordobés, el voto Schiaretti, hago porque en Córdoba hay una Ujú. cuestión media particular con el peronismo nacional. Sí, sí, el, Pero el el peronismo componente, republicano, peronismo de buenos modales, digamos. sí, un peronismo que en los últimos años en Carnicer lo tenía como o uno de sus referentes a Miguel Pichetto, ponele. Claro. Ese perfil peronista no K, yo creo que tranquilamente el de Reutemann, por ejemplo, en su momento, Mm. hoy lo elige a Massa sin dudarlo. El de Perotti en Santa Fe también. Sí, 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 el El de de Perotti Perotti. en Santa Fe. Que suena como Por, funcionario. Ujú. por más que Ahora, Milei lo seduzca emulando a Menem, ese voto lo elige a Massa. ahora, así como Milei tiene que tirarse un poco más al centro, ¿Massa debería tirarse más hacia la derecha? Porque hasta ahora vimos un Massa más socialdemócrata, incluso medio feminista, cuando le dice a Milei, no, bueno, hasta acá llegaste, Sí. presentando cosas como para las mujeres, porque además sabía que buena parte de sus votantes eran mujeres. ¿Podemos ver Para mí, un Massa más tirado al centro o a la derecha? para mí lo que va a intentar vender Massa de acá a noviembre va a ser confianza, Antonio. Confianza, Confianza de que él es un tipo preparado claro. y que él puede aglutinar a la izquierda, a la derecha, al centro. Digo, ayer en el escenario hubo un mensaje, para mí, hay que ver si Massa termina ganando, pero hay olor a cambio de época. Ayer la postal de Massa primero, solo, arriba del escenario, solo, no la compone nadie. Ujú. Ninguna de las caras que supuestamente perjudican o son un lastre, un ancla a a los intereses del peronismo, no había nadie, estaba solo Massa. Y Ujú. para cerrar, no subió a su familia. Digo, el mensaje para mí es muy fuerte, digamos, desde lo simbólico, la familia. Nosotros somos esto. Claro. Somos familia, unidad nacional y fin de la grieta. Bien. Digo, es un Y mensaje bandera argentina. cero, Bandera argentina, ¿eh? y es Bandera un argentina. mensaje cero kirchnerista, cero kirchnerista. Bien. Digo, y yo creo que hay que ver qué pasa, obviamente. Eh, Massa es favorito en un balotaje con Milei, tiene que revalidarlo, obviamente. La diferencia entre el actual candidato a presidente del peronismo, Sergio Massa, y el anterior, Alberto Fernández, es que la manera de ejercer y conducir el poder que tiene Massa es absolutamente distinta, porque es un tipo al que Bien. le gusta conducir, le gusta ejercer, y es un tipo que como el primer Néstor Kirchner, si querés, digamos, quiere comer por todos lados. Quiere comer por izquierda, quiere comer por el centro, quiere comer por derecha, quiere comer con los medios de comunicación, con los empresarios, con los trabajadores, todos adentro. Esa es un poco la lógica que yo creo que va a vender Massa de ahora en más. Bien. Excelente, excelente. No quedó nada por tocar. Muchas gracias por el contacto, Pablo. No, Antonio, un abrazo grande a vos. Adiós.